Hola, buenas noches, bienvenidos a Lineamientos Técnicos para la elaboración de una prueba escrita, un lugar donde vamos a hablar de la integralidad de las funciones para el aprendizaje en la prueba escrita. A continuación, empezamos. La evaluación para el aprendizaje debe considerar las funciones diagnósticas y formativas, esto con la intencionalidad de brindar acompañamiento pronto y oportuno a la persona estudiante en relación con los diferentes desempeños demostrados en razón de aprendizajes en estudio. Por ello, cada persona docente debe en primer lugar conocer el estado inicial o punto de partida de la persona estudiante en las áreas del desarrollo humano, como cognitivamente, socioafectivamente y psicomotrizmente. En este sentido, se queda a entender que por medio de la implementación de la función diagnóstica de la evaluación se obtiene información que brinda la posibilidad de planificar y adaptar, programar estrategias técnicas y actividades de acuerdo con la diversidad que particularidades del grupo a su cargo, así como implementar los apoyos educativos para el estudiantado. Así lo requiera a su vez, la aplicación de esta función no es exclusiva para el inicio del curso lectivo, ya que la persona docente puede desarrollarla cuando lo considere necesario. En esta orden de ideas, acabo de señalar que con la implementación de la evaluación formativa se recopila información relacionada con el progreso y el avance del estudiantado. En los aprendizajes de estudio, estos concordancia con las actividades desarrolladas durante la medición pedagógica, lo anterior dicho, con la intencionalidad de ejecutar acciones que permitan realimentar y reorientar las áreas que así lo requieran, así como garantizar el acompañamiento y la continuidad en el proceso de construcción de conocimientos. Para esto es importante y es imprescindible desarrollar los procesos de evaluación diagnóstica y formativa. Así tenemos como propósito de proceder a la sistematización y análisis de la información para la toma de decisiones, de manera tal que su puesta en práctica favorezca los desempeños y logros en la evaluación sumativa, la cual fundamenta la calificación y la promoción de un curso lectivo, consecuentemente en el desarrollo de la medición pedagógica. La persona docente determina los aprendizajes que considera pertinentes para ser medidos en una prueba, es decir, así parte su ejecución y se recopila información fundamental para la toma de decisiones referentes al progreso educativo del estudiantado a su cargo. Por otro lado, tenemos la vinculación de la prueba escrita con los demás componentes de la calificación en la valoración de los aprendizajes. Se dice que la valoración de los aprendizajes da como resultado que el proceso de mediación pedagógica se ha vinculado con el proceso de construcción del conocimiento. Esto implica que repensar la evaluación a partir de sus propósitos. De esta manera, la aplicación de la prueba escrita no solo debe tener como fin último su revisión y asignación de una calificación de trabajo cotidiano, tareas que brindan insumos fundamentales para que tanto la persona docente como el estudiantado reflexión en torno de los aprendizajes construidos y en aquellos que se requieran mejora progresiva. Es por lo anterior mencionado que estos componentes como parte del proceso evaluativo no deben verse disociados, todo lo contrario, el trabajo se debe brindar a la persona docente y al estudiantado los espacios pedagógicos y evaluativos que se les permitan identificar las fortalezas y debilidades con cada respecto a los aprendizajes en el desarrollo de las estrategias de medición pedagógica. Consecuentemente, el componente
de las tareas permite el repaso y el reforzamiento de los aprendizajes de acuerdo con la información recopilada durante el trabajo cotidiano. Se debe recordar que las tareas se asignan con un carácter diferenciado, como seguir las características y desempeños demostrados por cada persona estudiantada. Por otro lado, la prueba vincula el proceso de los desempeños, los retoma y los mide en un momento determinado como logros alcanzados. A su misma vez, la forma se valora como resultado que puede constituir otra oportunidad para la realimentación y la mejora del proceso de construcción del conocimiento durante de la mediación pedagógica. A manera de reflexión, lo que esto quiere decir es que tanto el componente de pruebas como los componentes del trabajo cotidiano y tareas permiten la valoración integral de los aprendizajes, desde el proceso hasta el resultado, razón por la cual la persona docente debe en todo momento mantener la vinculación y la congruencia en sí mismo al seleccionar para la medición de los aprendizajes que fueran desarrollados durante la medición pedagógica y establecer congruencia entre los ítems utilizados y los procesos que se implementaron durante el quehacer cotidiano y la realidad educativa de cada estudiante en razón de sus particularidades. Finalmente, si la persona docente ha tomado decisiones oportunas y ha brindado acompañamiento al estudiantado durante el proceso de construcción en el acto del conocimiento sobre la medición pedagógica, las pruebas no serán una novedad, por el contrario, los resultados obtenidos con su aplicación serán el producto de la toma de decisiones que se vean implementadas para el mejoramiento y el logro de los aprendizajes en estudio. En definición de la prueba escrita tenemos que es un instrumento de medición que por su naturaleza requiere respuesta escrita por parte de la persona estudiante y tiene como objetivo la demostración del logro de los aprendizajes esperados de cada asignatura, como figura afín, subárea, módulo o periodo. Esto tiene como propósito de la prueba escrita determinar el nivel de el logro alcanzado por el estudiantado con respecto a los aprendizajes en estudios mediados durante el proceso de construcción del conocimiento y seleccionados para la medición a partir del análisis de los resultados obtenidos por la ejecución de la prueba. Las instancias participantes en el proceso de evaluación de los aprendizajes con el propósito de propiciar el mejoramiento de los desempeños demostrados por el estudiantado. Puede implementar acciones como personal docente, persona encargada legal, persona directora del centro educativo, estudiantado. La persona docente tiene la capacidad de desarrollar acciones de realimentación y acompañamiento al estudiantado, por ende ejecutar estrategias de mejora con respecto a los procesos de medición pedagógica. La persona encargada legal debe dar el acompañamiento requerido al estudiante en razón del progreso, los logros demostrados, así como las recomendaciones brindadas para el profesorado. La persona directora del centro educativo debe determinar el rendimiento académico y establecer acciones de acompañamiento y seguimiento al personal docente en razón que la mejora de las prácticas educativas debe ser el progreso del estudiantado. El estudiantado debe identificar sus logros con el propósito de implementar acciones orientadas al proceso y a la mejora de su construcción del conocimiento. Algunas características básicas serían que toda la información recopilada que tenemos al aplicar un instrumento de medición debe reunir dos características esenciales, que son la confiabilidad y validez. En este sentido, queremos dar a conocer que la constancia y la calidez para medir el aprendizaje dependen principalmente de cómo se aborde la validez
y la confiabilidad. Estas características esenciales deben estar presentes en el desarrollo del proceso de recopilación y análisis de la información. Esto con la intencionalidad de garantizar una mayor confianza sobre las conclusiones emitidas que afectan la confiabilidad. Factores de la confiabilidad. La confiabilidad está asociada a la interpretación y análisis de los resultados obtenidos con una prueba para garantizarla. De los resultados es necesario que la persona docente dé respuesta a las siguientes preguntas. ¿Están claramente definidos los aprendizajes esperados por medir? ¿Utiliza criterios de revisión objetivos, claros y precisos? ¿Están claramente definidos los criterios de revisión de la prueba? ¿Considera el vocabulario y las vivencias desarrolladas durante la medición pedagógica? ¿Qué tan extensa debe ser la prueba en razón de la puntuación y los ítems que lo conforman? ¿Cómo se deben ordenar los ítems en una prueba? ¿Cómo se calificarán los ítems de respuesta construida? ¿Se estima de manera apropiada el tiempo para su resolución? ¿Cuáles tipos de ítems son los adecuados para la medición de los aprendizajes esperados seleccionados? ¿Por qué? ¿Se garantizan condiciones favorables durante la aplicación de la prueba? Silencio, iluminación adecuada, evitar distracciones, entre otros. La reflexión en torno a estos interrogantes le permite a la persona docente analizar aquellos aspectos que pueden afectar la confiabilidad de los resultados y corregirlos para la elaboración de manera que los ítems reflejen la vivencia del aula. Validez del contenido. La evidencia más apropiada para juzgar la validez es la capacidad del instrumento para medir de manera adecuada aquellos aprendizajes esperados seleccionados. Para este fin, de acuerdo con el programa del estudio, el planeamiento didáctico y las vivencias del aula. Para garantizar la evidencia de validez es necesario que la persona docente brinde las respuestas a las siguientes interrogantes. ¿Hay certeza de que el vocabulario implementado en la redacción de los ítems es congruente con el utilizado en la mediación pedagógica? La pregunta responde realmente a los aprendizajes esperados seleccionados para la medición. La dificultad de los ítems es congruente con la dificultad que se desarrollaban durante la mediación pedagógica. Los aprendizajes esperados seleccionados para la medición. Las instrucciones generales y especificadas cumplen el propósito de orientar al estudiantado respecto de la forma y procedimiento para dar respuesta a la prueba y cada ítem. Los aprendizajes esperados seleccionados para la medición fueron desarrollados durante el quehacer cotidiano de la medición pedagógica. La redacción de los ítems de acuerdo con los lineamientos técnicos establecidos para su elaboración. Se evitan errores como seleccionar los aprendizajes esperados que se representan con mayor dificultad por parte del estudiantado, incluir ítems opcionales. Aquí tenemos una descripción de la tabla específicas y pautas para su construcción y cómo determinar el tiempo de resolución de la prueba. La tabla de especificaciones es una distribución ordenada de los aprendizajes esperados seleccionados para su medición, que éstas estarán presentes en la prueba. Previo a la elaboración de la prueba se debe construir esta tabla, la cual es la guía para su desarrollo y su análisis. En ella se consignan los aprendizajes esperados que han sido seleccionados para la medición, así como el tiempo intervenido durante el proceso de construcción del conocimiento, y luego se determinan los tipos de ítem. Esto permite que sea más equitativa y pertinente la distribución de los aprendizajes esperados por medir. La tabla de especificaciones está conformada por los siguientes elementos: aprendizaje esperado y número de lecciones.
Este sería mi podcast sobre los lineamientos técnicos para la elaboración de una prueba escrita. Espero que les haya aclarado un poco sobre este tema y muchas gracias por escuchar.